Hola gente, ¿cómo están? Soy Pedro Martínez y en el video de hoy vamos a hablar sobre 5 errores que no nos dejan avanzar en nuestro proceso de aprendizaje en la guitarra. Así que quédate atento, quédate atenta que este video puede ayudarte muchísimo. El primer error del cual quiero hablarles es el estudiar sin comprender y sin asimilar lo que estamos tocando. Este error es el error más común cuando estamos estudiando guitarra. ¿Por qué? La guitarra en sí nos permite, debido a su construcción, a la mecánica del instrumento, nos permite tocar mucho por diseños. ¿Qué quiere decir esto? Si yo sé un dibujo de un acorde, yo lo puedo ir transportando en las casas y ya voy teniendo diferentes acordes en diferentes tonalidades. O qué sé yo, si sé una escala mayor, do mayor, al moverlo a otra casa ya tengo otra tonalidad, por ejemplo, re mayor, y así lo voy moviendo y ya tengo diferentes tonalidades. Pero ¿cuál es el problema de esto? Que muchas veces tocamos diseños, pero no entendemos lo que estamos tocando, no asimilamos lo que estamos tocando. Entonces, al salir de este diseño, al movernos o a una región donde no estamos acostumbrados a tocar, o si tocamos en una tonalidad o con una armonía más elaborada, nos perdemos porque no entendemos lo que estamos tocando. Y esto vale tanto para escalas, acordes, arpegios, en sí, todo lo que podamos tocar. Es importante conocer los diseños, por supuesto, pero es importantísimo entender qué sucede en esos diseños. Entonces, el primer error que no debemos cometer es estudiar simplemente diseños y no entender qué son esos diseños. El segundo error del cual vamos a hablar es el no estudiar armonía a la par que estamos estudiando guitarra. ¿Por qué esto es un error? La guitarra es un instrumento armónico. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos tocar acordes. Una de las principales funciones de la guitarra justamente es hacer acordes, hacer acompañamientos. Por ejemplo, tocamos una canción y entonces estamos haciendo los acordes para acompañar la canción. Saber de armonía nos permite entender qué estamos tocando, qué acordes estamos tocando, qué acordes no debemos tocar, qué otros acordes podemos usar a la hora de hacer música, tanto acompañando, tanto interpretando, como también a la hora de crear, hacer un arreglo, componer una canción, en fin, nos permite entender cómo funcionan los acordes. Porque como les dije, la guitarra es un instrumento armónico, es decir, siempre vamos a estar haciendo acordes, vamos a estar acompañando. Entonces, entender bien cómo funcionan los acordes nos da una ventaja y nos permite caminar hacia esa profundidad en el estudio de la guitarra. El tercer error del cual quiero hablarles es estudiar solamente los géneros que conozco o los géneros que me gustan. Vamos a pensar, si yo quiero tener un conocimiento amplio de la guitarra, si yo quiero tener una intimidad con el instrumento, poder tocar dentro de todas las posibilidades que me permite el instrumento, es imposible poder desplegar todas esas posibilidades solamente en un género. ¿Por qué? Porque cada género tiene características específicas. Entonces, hay ciertas cosas que son más características de un género y en otro no. Entonces, esas cosas que encontramos, por decirles, que cuando trabajamos música brasilera, tenemos la mano derecha, una gran actividad rítmica, mucha cuestión polirrítmica también. Cuando estudiamos jazz, trabajamos mucho la armonía. En fin, cada género nos trae una característica que nos aporta. Entonces, es importante estar abiertos, estar abiertas a la hora de estudiar géneros musicales, a la hora de estudiar el instrumento. ¿Por qué? Porque si siempre voy a tocar lo que me gusta nomás, voy a tener un conocimiento limitado de las posibilidades de la guitarra. Y si queremos realmente ser guitarristas más completos, poder transitar en varios géneros, no tener ciertos problemas a la hora de tocar cuando nos llaman a grabar, o si tenemos que sesionar con algún artista o acompañar a alguien, o como arregladores, te viene a veces un género que no conoces
y porque no es de tu agrado o nunca tuviste el interés de conocer, te presentas con ese problema. Entonces es importantísimo acercarnos, abrirnos a otros géneros y poder absorber eso. Entonces nuestro conocimiento y nuestra experiencia musical crece muchísimo y entonces tenemos esa amplitud a la hora de tocar el instrumento en esos géneros. El cuarto error del que vamos a hablar es exceso de información y acumulación de información. Los guitarristas somos especialistas en tener los métodos de fulano de tal, el libro, el ebook de Mengano. Tenemos todos los libros, todos los PDFs o en nuestro disco duro si están en archivo en digital o tenemos en nuestra biblioteca. ¿Y qué pasa? Acumulamos esa información, sin embargo no agarramos y no nos ponemos a hacer. Estamos en una época que hay mucha información circulando. Y esto puede ser contraproducente si no sabemos aprovecharlo bien y si no sabemos organizarnos. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos siendo estimulados, todo el tiempo nos está llegando información, un método nuevo, una información nueva, una clase nueva, una masterclass nueva. Y está genial ir conociendo las diferentes clases, conceptos, profesores, métodos. Es fantástico eso. Pero si siempre estamos saltando de un método, de un concepto al otro y no nos centramos en una cosa, no vamos a avanzar. Entonces, perfecto, vamos a tener métodos, libros, clases a modo de biblioteca para tener consulta en un futuro o algo así. Perfecto. Pero centrémonos en ciertas cosas. Si ahora quiero estudiar X cosas con el método de fulano de tal, hagamos eso. No nos desconcentremos con la información que va llegando, con los métodos, con todo ese estímulo que nos llega de otras informaciones. Y por último, uno de los errores más comunes que cometemos es el no tener una rutina de estudio. No organizarnos, no planificar nuestro estudio. Esto en general, pero ahora hablando específicamente de guitarra, es un problema serio. ¿Por qué? Para nosotros poder tener un avance, tener un proceso, una evolución de nuestro proceso de aprendizaje, es importante organizar el estudio. Y no necesariamente tiene que ser una organización gradual, es decir, esto es así, primer nivel, segundo nivel, no, sino tener un panorama de lo que estamos estudiando, porque no necesariamente estamos siempre estudiando todo desde un nivel cero. A veces ya, no sé, sabemos armonía, pero tenemos dificultad en técnica y queremos aprender un repertorio nuevo. Entonces, entender qué estamos estudiando, organizar, tener el panorama claro de lo que estamos estudiando, o estamos buscando, o estamos necesitando, es el primer paso. Y con esas necesidades, con esos objetivos que queremos alcanzar, organizamos el proceso para llegar. Y eso es solamente con una rutina. Y una rutina nos hace llegar de manera concreta a ese objetivo. Entonces, lo importante para llegar, para alcanzar a nuestros objetivos es tener una rutina. Esa rutina va a ayudarnos a tener disciplina y tener constancia. Entonces, de esa manera vamos a seguir avanzando en nuestro proceso de aprendizaje de guitarra. Si te gustó el video, te invito a que le dejes un me gusta. Si no estás inscrito aún en el canal, te invito también que te suscribas. Todas las semanas estoy subiendo un video, compartiendo también un poco de mi trabajo artístico. Así que suscríbete al canal, déjame comentarios, sugerencias para otros videos y nos vemos en el próximo video.